Continuamos con el análisis de Suzuha. En esta ocasión es el turno de su versión de la línea Beta. En esta línea, ella viaja desde el futuro para evitar que suceda la Tercera Guerra Mundial, una guerra que vivió desde que era una niña, una guerra que la convertiría en una persona fría y solitaria, alguien que la mayor parte del tiempo evitaría a los demás. Para ella, lo más importante era cumplir su misión, o al menos eso es lo que creía al principio, antes de pasar tiempo con los miembros del laboratorio. Desde muy temprana edad, Suzuha tuvo que vivir con las consecuencias de la guerra. Vio cómo personas cercanas para ella perdían la vida. La más importante y por la que se culparía más adelante es la muerte de Yuki, su madre. En ese momento, un dron apareció justo detrás de ella. Para protegerla, Yuki hizo de escudo muriendo ante sus ojos. Es por esta razón que, a diferencia de su versión alfa, Suzuha es mucho más seria. Ver morir a su madre a tan corta edad la afectó bastante. Le hizo entender la importancia de terminar con esta guerra. Con el tiempo, ella se convertiría en miembro de Valkyria, la organización donde su padre y Okabe trabajarían con el único objetivo de cambiar el futuro. Para ello, crearían la máquina del tiempo, la cual Suzuha usaría en el año 2036 para viajar al pasado junto con Kagari. Primero, irían a 1975 para conseguir la IBN 5100 y luego a 1998 para evitar el fenómeno Y2K. Sin embargo, en ese año Kagari se escaparía de ella luego de que su lavado de cerebro fuera activado. Suzuha la buscaría por un tiempo, pero luego de gastar gran parte del combustible de la máquina, decidió que lo mejor era seguir con su misión. Viajaría al 2010, donde convencería a Okabe de intentar salvar a Kurisu. En su primer intento, Okabe fallaría, y pese a su insistencia, este se negaría a viajar de nuevo. En un momento, Suzuha intentó darle una bofetada para que entrara en razón, pero sería detenida por Mayuri, quien le cuestiona por qué pone sobre Okabe todo el peso del futuro. Al no lograr que Okabe viaje con ella de nuevo, Suzuha decide quedarse en esa época por un tiempo, al menos hasta que encuentre la manera de convencerlo o de cambiar el futuro sin su ayuda. Durante ese tiempo se haría pasar por la hermana de Haru para no levantar sospechas. Asimismo, aprovecharía esta posición para ayudar a su padre con Yuki. Esa era una de sus preocupaciones. Sin embargo, lo que más le importaba era cambiar el futuro. En varias ocasiones habla con Okabe al respecto. Le explica que no había futuro mientras permanecieran en esa línea de mundo. Necesitaba que él viajara con ella el 28 de julio. Incluso le habló sobre la muerte de su madre. Pero Okabe seguía negándose. Le dice que ha experimentado demasiadas líneas. Cada vez que cambia algo del pasado, solo termina en sufrimiento. Incluso ha visto su propia perdición. Cuando termina la charla, Suzuha le pide que lo reconsidere. Ella todavía no se ha rendido. Mientras le da tiempo a Okabe para que lo piense, Suzuha se enfoca en encontrar a Kagari por su cuenta, pero no tiene muchos resultados más allá de una fotografía que encontró en la red. No sería hasta que Haru se dio cuenta de que ocultaba algo que decidieron buscarla con la ayuda de más personas. Cuando finalmente la encuentran, Suzuha es la primera en identificarla, pero no puede creer que Kagari haya perdido la memoria. Al principio cree que se trata de una broma, pero rápidamente se da cuenta de que es verdad. A pesar de que había logrado reunirse con ella, Suzuha seguía intranquila. Se preguntaba qué pasó con ella durante los últimos 12 años, por qué perdió la memoria. Piensa en las palabras que le dijo cuando se separaron, que escuchaba una voz, la voz de Dios. Todos sus miedos se confirman cuando hombres armados atacan el laboratorio. A partir de ese momento debe centrarse en proteger a Kagari. Primero se refugian en el templo Yanabayashi, lugar donde tiene una conversación importante con Luka. Al ver todo lo que ha pasado, él deduce que algo anda mal. ¿Por qué Suzuha los trata a todos como hermanos? ¿Por qué Kagari le dice mamá a Mayuri? Suzuha no sabe qué responderle. Decide que lo mejor es que no sepa la verdad. Le dice que es lo mejor para él. Debe haber una razón por la que Okabe no le ha dicho nada sobre el futuro. Probablemente siente que eso lo salva de algún modo. El hecho es que deben buscar ayuda para obtener información de los atacantes. Suzuha lograría convencer a Tennoji para que los ayude, luego de decirle que él también era un testigo de lo que pasó. Si no cooperaba, podrían hacerle daño tanto a él como a su hija. Cuando Okabe experimenta cambios de líneas y logra regresar a Beta, Suzuha le pide que se reúnan. Mientras la apunta con su pistola, le pregunta si seguían en la misma línea de mundo. Al escuchar su respuesta, Suzuha se da cuenta de que ya no le queda tiempo. Decide obligarlo para que viaje con ella. Si tardan más tiempo, puede que nunca lleguen a Steins Gate. Incluso termina disparando su arma. Con los ojos llorosos le pide que por favor viaje con ella, pero Okabe vuelve a negarse. Le dice que no hay nada bueno en cambiar el pasado. Él experimentó cosas terribles solo para volver a la línea Beta.
Aunque la guerra sea lo que les espera en el futuro, ¿quién dice que no podrían empeorar las cosas? ¿Qué pasaría si el futuro al que llegan es peor que este? Suzuha no quiere escucharlo y cuando está a punto de dispararle en serio, es Daru quien tiene que intervenir. Su padre le dice que no ganará nada obligando a Okabe, le pide que deje todo en sus manos. Suzuha caería en llanto, le dice que no sabe qué hacer, no sabe qué es lo correcto. Le pide a su padre que la ayude. Para este punto Suzuha estaba desesperada. El saber por parte de Okabe que las líneas de mundo habían comenzado a cambiar, le hace ver que ya no tiene tiempo, no puede esperar por siempre que Okabe cambie de opinión y acceda a viajar con ella. Es por eso que decide amenazarlo. Sin embargo, no es fácil para ella. Okabe sigue siendo su tío, una persona importante para ella. Es por eso que sus ojos se ponen llorosos al tener que recurrir a estas medidas extremas. Si bien ella entiende la razón por la que Okabe no quiere viajar, también sabe que si se quedan en esa línea solo les espera sufrimiento. Todo lo que vivió en el futuro volverá a suceder. Esto es lo que ofrece la línea beta. Pero es allí donde entra su padre para calmarla, para evitar que por culpa de la desesperación cometa una imprudencia. Esa misma noche Daru decide pasar el tiempo con su hija. Le anima diciéndole que algún día Okabe se levantará de nuevo. Cuando eso suceda los llevará a todos hacia un mejor futuro. Al oírlo, Suzuha se siente mejor. Decide que lo mejor es contarle la verdad. El tiempo se les estaba acabando, no solo por los experimentos de Rusia, sino por la limitada energía de la máquina del tiempo. Si perdían más tiempo, el viaje podría ser solo de ida. Podrían perder el control y atascarse más allá del horizonte de eventos por toda la eternidad. Aunque su padre le dice que no piense de esa manera, Suzuha se pregunta cómo sería eso. Si fuera pacífico por toda la eternidad, entonces no sería tan malo. Cuando Kagari finalmente recupera parte de su memoria, su relación con Suzuha empeora. Existían ciertos disgustos entre las dos. Suzuha sentía algo de envidia, pensaba que si pudiera olvidar la misión como ella, podría vivir tranquilamente sin preocuparse por el terrible futuro. Esto se lo comentaría a Daru. Le dice que se arrepiente de haberle gritado a Kagari, de haberle dicho que por su culpa desperdició valioso combustible. Es por eso que más adelante tratará de buscar una oportunidad para disculparse con ella. La cosa es que no tiene esa oportunidad, porque Kagari termina desapareciendo de nuevo. Y cuando regresa lo hace solo para recuperar el upa que le regaló Mayuri en el futuro. En ese momento tuvieron una pelea que Daru presenciaría, y donde Suzuha le advierte a Kagari que si se atrevía a hacerle daño a su padre, la mataría sin pensarlo dos veces. Luego de que Kagari huyera, Suzuha comienza a unir las piezas del rompecabezas. Entiende que alguien le lavó el cerebro a Kagari desde antes de que viajaran, y ese alguien era el profesor, un hombre que atormentó a sus compañeros en el futuro. Le dice a Daru que ya no pueden esperar más a Okabe, deben moverse por su cuenta. Es por ello que le piden ayuda a Maho para terminar la máquina de salto temporal. Si bien al principio Maho se niega, ella termina aceptando luego de que Daru le insistiera por segunda vez. El super hacker estaba decidido a ayudar a terminar esa máquina por el bien de su hija. Y es aquí donde debo decir que la relación entre Suzuha y Daru me gusta mucho, porque como padre Daru se ha esforzado por ayudar a su hija, por ser la voz de la razón. Cada vez que Suzuha necesitaba apoyo, Daru estaba allí para animarla, para decirle que no se preocupara tanto, ya que él haría lo posible para cambiar el futuro y por supuesto por mejorar la relación con su madre. Y hablando de esto último, llega un punto donde Suzuha decide apresurar las cosas. Incluso engaña a Daru, haciéndole creer que no nacerá luego de mostrarle una foto donde se estaba desvaneciendo. Una foto que consiguió con la ayuda de Feiris. Y aquí quiero resaltar la amistad que tienen ellas dos, porque a diferencia de los demás miembros del laboratorio, con Feiris, Suzuha no tiene problemas para hablar de cualquier tema. Le enseña la foto de su infancia, confía en ella para mantener la máquina del tiempo a salvo, y por supuesto siempre está recibiendo los dulces que ella le trae. Es muy probable que en el futuro ellas hayan sido muy cercanas. Pero retomando el asunto de Daru, su cita con Yuki no sale bien. Como resultado, se deprimiría por ello. Cuando Suzuha habla con él, le pide perdón por acelerar las cosas. Le explica que la foto era falsa. Ella solo quería ver a sus padres juntos, pero la verdad es que Daru ya lo sabía. Solo quería que alguien le diera ese empujón. Gracias a esta charla, él se llenaría de valor y saldría de nuevo con Yuki. Esta vez todo le saldría bien y terminaría revelándole sus sentimientos. Al ver cómo sus padres finalmente estaban saliendo, Suzuha solo pudo reír, pero esa risa se convertiría en llanto cuando recuerda la muerte de su madre. Mientras Yuki la abraza, se da cuenta de que su madre siempre la quiso y aún en sus últimos momentos estaba feliz de haberla salvado.
Para Suzuha, al tomarse una foto con Yuki es muy significativo, porque en el futuro no había podido interactuar mucho con ella. Además, se da cuenta que no debe seguir culpándose por su muerte. Todo esto le serviría de motivación para continuar con su misión. Cuando Suzuha toma la decisión de irse hacia el pasado, le confiesa a su padre que ha sido muy feliz en esa época. Le gustaría quedarse por siempre. Ha pensado muchas veces en eso, pero sabe que ese sueño no es posible. No mientras el futuro siga en riesgo. Mientras hablaba con Daru, serían interrumpidos por Mayuri. Ella los había buscado para que le digan todo acerca del futuro. En el laboratorio, Suzuha le explica a ella y a Maho sobre las líneas de mundo, sobre la Tercera Guerra Mundial y sobre cómo encontrar la línea Steins Gate era su única salvación. También le diría a Mayuri que no se lamente por lo que pasó en el pasado, por evitar que Okabe viajara de nuevo. En ese entonces él estaba hecho un desastre. Le agradece por detenerlo en esa ocasión. También le cuenta que su versión futura siempre se lamentaba por ello. Decía que si en ese momento Sugikoshi no hubiera muerto, todo sería distinto. Serían estas palabras las que hacen que Mayuri decida acompañarla. Si bien al principio trata de detener a Suzuha, Mayuri se da cuenta de que no puede seguir viviendo así, pretendiendo que el futuro no estaba lleno de pesar. Esto es lo que le diría a Suzuha para que la dejara viajar con ella, y para que también cambiaran la fecha del viaje. Ya no irían al 28 de julio del 2010, sino al 21 de agosto, el día donde Okabe se rindió. Antes de partir serían alcanzadas por Okabe. En ese momento él no estaba de acuerdo con que Mayuri se fuera. No quería que arruinaran el sacrificio de Kurisu. Ante esta situación, Suzuha se ve obligada a dispararle en una pierna. Mientras le da primeros auxilios, se despide de él. Le dice que todo lo que hace es para cambiar el futuro de las personas que más quiere. Cuando se dirige a la máquina del tiempo, serían emboscadas por los hombres del Leskinen. Suzuha se deshace de ellos con la ayuda de Kagari. Cuando Leskinen aparece, se da cuenta que él y el profesor del futuro eran la misma persona. En principio no pudo desquitarse con él ya que tenía de rehenes a Maho y Daru, pero cuando tuvo la oportunidad, lo reventó a golpes, tanto que Okabe tuvo que detenerla. Ella quería seguir golpeándolo, pero su padre le dice que se detenga. Si lo mata, sería igual que él. Aunque las palabras de Daru eran sabias, la verdad es que no aplicaban mucho para este caso. Es decir, Suzuha ya había matado como a 20 soldados. Una persona más no haría mucha diferencia. Pero bueno, el hecho es que ella lloraría por la muerte de Kagari y luego se subiría en la máquina del tiempo junto con Mayuri. Pero cuando parecía que lograrían escapar, la máquina sería destruida. Este es un evento que se repite varias veces hasta que finalmente Okabe consigue evitarlo. Cuando llegan al 21 de agosto del 2010, consiguen su propósito al hacer que Mayuri haga reaccionar a Okabe justo después de rendirse. Sin embargo, en el proceso ellas serían transportadas al año 18.000 a.C. Aunque al principio parecía que morirían en esa época, finalmente Suzuha logra ver un rayo de luz en el horizonte. Okabe había venido en una nueva máquina del tiempo para salvarlas. Aún había esperanza para ellas. Sin importar la línea en que se encuentre, Suzuha siempre tiene la misma misión: cambiar el futuro, salvar a sus seres queridos de un terrible destino. En la línea beta ella estaba decidida a hacer lo necesario para evitar la Tercera Guerra Mundial. No le importaba que tuviera que amenazar a Okabe para conseguirlo, incluso le disparó en varias ocasiones. Sin embargo, esto no significaba que fuera fácil para ella, todo lo contrario, le dolía el tener que lastimar a las personas que más quería. Muchas de sus decisiones eran producto de su impaciencia y desesperación. No quería que la historia se repitiera, no quería ver morir a su madre de nuevo. Es gracias a Daru que Suzuha logra mantener la cordura. En varias ocasiones su padre la tranquilizaba diciéndole que no tenía por qué hacer todo sola. De a poco vemos que Suzuha comienza a abrirse con los demás, decide aceptar la ayuda de otros. Es así como encuentran a Kagari. Es así como también ayuda a su padre para que salga con Yuki. Al principio ella se mantenía alejada de todo el mundo, ni siquiera le interesaba reunirse con ellos en Navidad o Año Nuevo. Esta actitud se debía principalmente a su miedo de que esto terminara afectando su misión, tal como ella le dice a Daru el día que decide marcharse. Si pudiera, le gustaría quedarse con ellos para siempre, porque solo en esa época había sido feliz de verdad. De todas maneras, contrario a lo que pensaba, el pasar tiempo con sus seres queridos la ayudó a fortalecer su convicción. Si bien prefería no irse, entendió que si cambiaba el futuro podría conseguir esa misma felicidad algún día. Y a diferencia de lo que estaba viviendo, esta sería más duradera al no existir ninguna guerra. Antes, ella no confiaba mucho en los demás, pero al ver cómo todos se preocupaban por ella, decidió dejar de hacer todo sola. Un ejemplo de esto es el confiar en Mayuri para emprender la operación Arclight.
Suzuha estaba decidida a viajar al 28 de julio, pero luego de hablar con ella cambió de opinión. Al ver la convicción de Mayuri decide confiar en ella y viajarían al 21 de agosto. Gracias a esto lograrían motivar a la Mayuri del pasado para que no dejara que Okabe se rindiera y así poder cambiar el futuro. No les importó que en el proceso terminaran perdidas en el tiempo. Al igual que Suzuha confió en Mayuri, también confiaba en que Okabe volvería por ellas. Es por eso que siempre estaba vigilando el horizonte en busca de una máquina del tiempo. Al final, Okabe no defraudó sus expectativas y regresó por ellas. Es como Suzuha le dijo a Kagari antes de partir: el futuro no tiene por qué ser triste o alguien debe morir. Nosotras haremos un futuro donde todos puedan vivir felices. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.